Capítulo 3. Tarika. El método. A Shafiroz, recordado como el maestro de muchos sufíes distinguidos, a menudo le preguntaban por qué no les enseñaba más rápido. Él contestaba: porque incluso la voluntad más aplicada, hasta cierto nivel de comprensión, no es en absoluto enseñable. Él está presente en el cuerpo, pero en todas las demás formas está ausente. También contó esta historia. Había una vez un rey que quería hacerse sufí. El sufí al que él le había planteado la cuestión le dijo: Majestad, no puede estudiar con el elegido hasta que no haya superado el descuido. ¿El descuido?, dijo el rey. ¿Acaso soy descuidado con mis obligaciones religiosas? ¿Acaso no me preocupo por la gente? ¿Puedes encontrar a alguien en todo mi reino que se pueda quejar por mi descuido? Esa es precisamente la dificultad, aseguró el sufí. Porque la atención está tan marcada en algunas cosas, que la gente imagina que debe formar parte de su naturaleza. Yo no puedo entender esa clase de frases, dijo el rey, y quizá me estás juzgando no apto porque no puedo descifrar tus adivinanzas. En absoluto, contestó el sufí, pero un futuro discípulo en realidad no puede mantener un debate con su futuro maestro. Los sufíes trabajan con el conocimiento, no con argumentaciones. Pero le daré una muestra de su descuido, si se somete a un examen y hace lo que yo le pida. El rey aceptó el examen, y el sufí le pidió que contestara te creo a todo lo que se le dijera en los siguientes minutos. Si eso es un examen para convertirse en un sufí, es demasiado fácil, contestó el rey. Entonces el sufí empezó el examen. Le dijo: yo soy un hombre de más allá de los cielos. Te creo, respondió el rey. El sufí continuó: la gente común intenta conseguir cultura, los sufíes tienen tanta que intentan no usarla. Te creo, dijo el rey. Entonces el sufí afirmó: soy un mentiroso. Te creo, dijo el rey. El sufí siguió: yo estaba presente cuando tú naciste. Te creo, dijo el rey. Y tu padre era un campesino, aseguró el sufí, eso es mentira. Gritó el rey. El sufí lo miró con tristeza y añadió: siendo tan descuidado que no puedes recordar ni siquiera durante un minuto que tienes que contestar te creo, sin que entre en juego ningún prejuicio, ningún sufí podría enseñarte nada. La religión existe en 3 dimensiones. Esa es la fuente original del concepto de la Trinidad, o la idea hindú de Trimurti, las 3 caras de Dios. También podemos decir que la religión existe en 3 planos, porque el hombre existe en 3 planos. El hombre existe en el cuerpo, en la mente y en el alma. La religión también tiene un cuerpo, una mente y un alma. Si solo existes en el cuerpo, no puedes relacionarte con ninguna otra religión más que la externa. Si existes como psicología, como mente, como psique, entonces puedes relacionarte con el segundo nivel de la religión, es la única. Y hasta que no empieces a existir como un alma, no hay posibilidad de llegar a encontrarse con el núcleo más profundo de la religión, tasawwuf, lo supremo, lo que buscan los sufíes. Los sufíes tienen 3 nombres para esos 3 planos. Estos planos tienen que ser entendidos. Son muy importantes. El primero se llama Sharia. Sharia es el nombre que se le da al cuerpo de la religión. Puede estar vivo o puede estar muerto, existen las 2 posibilidades. Cuando un Buda está vivo, Sharia está vivo. Cuando Mahoma está vivo, Sharia está vivo, porque Mahoma le da vida. Pero cuando Mahoma se haya ido quedará un cadáver. El cadáver se parece al cuerpo real, pero no lo es. Solo se le parece. Cuando la vida te deja, tu cadáver se parecerá a ti, pero no eres tú. Lo real, lo sutil se ha ido. Solo queda lo material tendido en el sueño. Eso causa problemas, porque la gente está tan acostumbrada a la cara que sigue creyendo que el cadáver todavía está vivo. El Islam está muerto. Cuando estaba Mahoma para darle vida, era un tipo de religión completamente diferente. Eso se llama Sharia. Sharia significa exoterismo, el ritual, lo formal, la religión del domingo. No te afecta en absoluto. Te proporciona cierta respetabilidad en la sociedad. Es más social que espiritual. Y es más política que religión. El Islam sin Mahoma, el hinduismo sin Krishna o el budismo sin Buda no son nada más que puntos de vista políticos disfrazados. Sigue siendo política disfrazada de religión. Cuando Dios no está ahí para dar vida al cuerpo, empieza de dársela el diablo. Así pues, un cuerpo muerto no está solo algo muerto, es muy peligroso. Puede ser poseído por el diablo. El político es el diablo. Cuando el santo se va, se queda el cuerpo.
Alguien puede entrar en él, alguien puede empezar a poseer ese cuerpo. Se parece a la persona real. Cuando el santo se haya ido, el sacerdote lo usará, el político lo usará, y muchos serán engañados por él, porque solo conocen la cara. Piénsalo bien. Cuando miras a otro ser humano, ¿conoces algo más que su cara? Incluso tu amado, incluso tu hijo, ¿conoces algo más que la cara? ¿Has penetrado alguna vez más allá de la cara? Tu conocimiento es muy superficial, ni siquiera traspasa la piel. Es un conocimiento formal, de la forma. Pero la cara no es la persona, la personalidad no es la persona. La forma exterior no es la realidad interior. ¿Serías capaz de reconocer a tu mujer si apareciera como un espíritu? No serías capaz. ¿Reconocerías a tu propio hijo si apareciera como un espíritu, no como un cuerpo? No serías capaz de reconocerlo en absoluto. Te asustarías, pensarías que se te ha aparecido un fantasma. Una vez me trajeron a una mujer. Su marido había muerto. Habían pasado ya 3 meses, pero ella todavía se sentía angustiada, una tremenda angustia, lloraba y no comía ni dormía. Era normal que se sintiera así los primeros días, los parientes lo toleraban, pero pasaba el tiempo y ella seguía sufriendo, estaba volviendo también locos a los otros miembros de la familia. Así que me la trajeron. Le pregunté qué quería. Ella dijo: quiero que regrese mi marido. No puedo vivir sin él. Sin él la vida no tiene sentido. Yo le dije: está bien, te preparará un encuentro con tu marido. Ella no podía creer lo que yo le estaba diciendo porque le había dicho lo mismo a mucha gente y todos la consolaban, como consuela a la gente. Pero yo le dije: sí, prepararé un encuentro. Tú entra en esa habitación, cierra la puerta, siéntate en silencio durante media hora y tu marido aparecerá enfrente de ti, como espíritu, recuerda. Ella preguntó: ¿cómo espíritu? ¿Qué quieres decir? Yo contesté: no habrá nadie. Tú ya has quemado el cuerpo. Aparecerá como un fantasma. Ella dijo: no puedo entrar en esa habitación. Si él aparece como un fantasma, me moriré de miedo. Tal como estoy ahora ya sufro demasiado, no más sufrimiento. Por favor, no me hagas eso. Yo le dije: pero tú amabas muchísimo a ese hombre. Sí, contestó ella, yo amaba a ese hombre, pero no al fantasma. Nadie te ama como espíritu. Por eso el amor nunca satisface. Desde aquel día ella se calmó. Yo le dije después: o te calmas en 3 días o convenceré a tu marido para que te visite. Y fui cada día a su casa para ver si se calmaba o no. El tercer día, ella dijo: ya no hace falta que vengas. Me he calmado para el resto de mi vida. Me has asustado tanto que ni siquiera puedo dormir por la noche. Oigo un pequeño ruido en el exterior, alguien caminando, un policía pasando, y me asusto. A lo mejor se aparece. Y hablaba del mismo marido por el que ella sollozaba, lloraba y llamaba. Estaba dispuesta a morir. Pero no estaba dispuesta a encontrarse con él sin su cuerpo. Pero no te rías de ella, tampoco tú serías capaz de hacerlo. Conocemos a la gente solo por su cara. ¿Por qué? Porque solo nos conocemos a nosotros mismos por la cara que vemos en el espejo. Tú no reconocerías ni tu propia cabeza si antes no la hubieras visto en un espejo. ¿La reconocerías? Si no te hubieras visto nunca en un espejo, y alguien trae tu cabeza y la pone enfrente de ti, ¿serías capaz de reconocerla? No la reconocerías en absoluto. Tu conocimiento de ti mismo también es muy superficial. Eso puede estar bien con los demás, los miras desde el exterior. Pero contigo mismo, tú no estás en el exterior, estás dentro, ¿no puedes mirarte a ti mismo desde el interior? No, incluso para mirarte a ti mismo necesitas la ayuda de un espejo en el exterior. Así que el espejo refleja y tú te conviertes en alguien exterior para ti mismo, entonces puedes ver. Y entonces conoces esa cara, ese cuerpo, esa fiera. Nuestro mal llamado conocimiento de nosotros mismos y de los demás está muy enraizado en el cuerpo. De ahí que nunca profundicemos en ninguna otra dimensión más que en la del cuerpo. Esa dimensión se llama Sharia. Es la dimensión externa de la religión. Cuando un Mahoma, un Buda o un Mahavira camina sobre la tierra, tú simplemente observas el cuerpo. Observas su comportamiento. Observas cómo se sienta, lo que come, cómo se viste, cómo camina, sus gestos, tú observas esas cosas. Y con esas cosas compones cierta disciplina y empiezas a seguirla. Eso es una religión muerta. Eso es el cadáver de una religión. Así son el Islam, el hinduismo, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, todos los ismos son así.
La masa cree en Sharia, por eso la masa se mantiene siempre irreligiosa. La masa como tal es irreligiosa. Solo los individuos pueden ser religiosos, la masa no. La masa, por naturaleza, es insana. La masa, por naturaleza, es política, nunca religiosa. De hecho, si estás solo, no puedes ser político. ¿Lo has pensado alguna vez? Si te quedas solo en la tierra no podrías ser político. La política necesita del otro. Si te quedas solo en la tierra, podrías ser religioso, no habría ninguna dificultad, pero no podrías ser político. La política necesita a la masa, a la mente colectiva. La religión solo te necesita a ti. Para ti, tú eres suficiente. Tu propia soledad se convierte en el pasillo hacia la religión. Por eso, cuando una persona quiere ser religiosa entra en soledad, busca la soledad. Se va al desierto, a las montañas. Lo que quiere es escapar de la masa, porque la masa básicamente está loca. Søren Kierkegaard, uno de los pensadores más perceptivos de Occidente, dijo: la masa es la mentira. La verdad es siempre individual. Siempre la posee un Buda, un Mahoma, un Jesús. La verdad es siempre un florecimiento de la consciencia individual, la masa nunca puede poseerla. La masa siempre posee la mentira. Incluso de un Buda o un Cristo o un Mahoma la masa siempre recoge lo superficial que es lo que come, cuando se va a dormir. Incluso a mí la gente me pregunta: Oso, ¿cuándo te acuestas? ¿A qué hora exactamente? Porque a nosotros nos gustaría hacerlo como tú, ¿para qué? ¿Qué comes? ¿Qué verduras, qué fruta? Porque nosotros quisiéramos comer lo mismo, ¿para qué? Pero así es como funciona la mente de la masa. Siempre se fija en lo no esencial. Lo que yo como no es significativo, lo significativo es lo que yo soy. Lo que yo hago es irrelevante, lo relevante es lo que yo soy. El hombre no es igual a su comportamiento, es más que eso. Y cuanto más grande es el hombre, mayor es la diferencia. Normalmente el hombre es exactamente igual a su comportamiento. Eres lo que haces. Pero con un Buda la diferencia es tremenda, la distancia es enorme. Lo que él hace es muy corriente, pero lo que él es tremendamente extraordinario. La distancia es tan enorme que es imposible sondear su ser por su comportamiento. Pero la mente moderna padece alta enfermedad. Psicólogos como B.F. Skinner, Pavlov y otros han observado el comportamiento de las ratas para descubrir qué es la mente humana. Observar el comportamiento de una rata para descubrir qué es la mente del hombre. Una rata es solamente su comportamiento. Todavía no ha desarrollado una individualidad, todavía no ha desarrollado un yo. Pero hay que romper una lanza a favor de Skinner y de los otros como él en lo que a masa se refiere, están en lo cierto. La masa tiene el mismo estado que la rata. Pero lo excepcional se les escapa, y lo excepcional es la esencia de la humanidad. Pueden explicar tu comportamiento a través del estudio de las ratas, pero no pueden explicar a un Buda o a un Mahoma. Aunque lo intentan, pero ahí se pierden. La Sharia es producto de la observación del comportamiento de la persona iluminada. Y eso es correcto cuando la persona iluminada está en su cuerpo, pero ¿qué harás cuando desaparezca de él? Empezarás a adorar al cuerpo, las vestimentas. Además, algunas veces ocurre que cuando un gran hombre, un Mahoma, un Buda, muere, algo flota sobre él durante unos días, como si todavía estuviera vivo. Eso también es causa de confusiones. Debes haber oído la famosa historia griega. La historia cuenta que el corredor del maratón murió 1 hora antes de llegar a Atenas. Que estaba muerto pero todavía seguía corriendo. Y que anunció la victoria de los griegos estando ya muerto. Es un hermoso mito. Lo que viene a decir es que cuando los maestros mueren, actúan por un tiempo como si todavía estuvieran vivos. Pero solo durante un corto periodo, quizá 1 año, 10 años, 50 años. En cualquier caso, un período finito. Es verdad, eso ocurre. Cuando un Mahoma desaparece del cuerpo, el cuerpo ha sentido tanto gozo, ha conocido tanta celebración, que se marcha danzando. El corredor sigue corriendo. Ese mito es realmente hermoso y muy significativo. Y, al menos con los maestros, es verdad. Durante unos pocos años las cosas siguen ocurriendo como si todavía estuvieran vivos. Esto ocurre por la enorme energía que libera el maestro que está muriendo. El lugar en el que muere se convierte en un lugar sagrado, un lugar para el peregrinaje. Así es como se crea una Meca. Así es como Kailash adquiere una gran importancia. Así es como Girnar y Shikarji se hicieron sagradas para los Jainas. En las montañas de Shikarji murieron vientres de los 24 Tirthankaras Jainas. De 24 grandes maestros, 23 murieron en una pequeña colina.
Toda la colina se ha empapado de la vibración del más allá. Pero eso solo dura un tiempo, lo cual también causa problemas. Porque entonces los discípulos piensan que el cadáver todavía está vivo, ya que siguen ocurriendo cosas. Cuando yo me haya ido, durante unos años y para aquellos que están profundamente enamorados de mí, seguirán ocurriendo cosas, será como si todavía estuviera vivo. Naturalmente, pensarán que todo es igual que antes. Pero eso es una falacia. Una vez que un hombre se ha ido, esas vibraciones que se crearon, y el eco de esas vibraciones, irán desapareciendo en la nada poco a poco, en cuestión de unos años. La Sharia es la capa superficial de la religión, el cuerpo. Ten cuidado con la Sharia. La segunda capa se llama Hakika. La Sharia es la circunferencia del círculo, Hakika. La palabra Hakika viene de Hak. Hak significa verdad, pura verdad, Hakikat. Por eso Mansur declaró: Analak. Yo soy la verdad. Hakika significa verdad, pura, inmaculada. Hakika es el centro de la circunferencia, la mismísima alma de la religión. El Islam, el hinduismo, el judaísmo, el budismo están en el plano de la Sharia. El sufismo, el zen, el hasidismo, el yoga están en el plano de la Hakika. Recuérdalo. Hacerse maometano no sirve de mucho, pero hacerse sufí es algo de un inmenso valor. Hacerse budista es simplemente cambiarse de vestimenta, pero hacerse seguidor del zen es embarcarse en una transformación. Ser judío no significa nada, pero hacerse hasidim es algo espléndido. Ese es el segundo plano, el núcleo central. En el primero, Sharia, está la política, la sociedad, la moralidad y cosas por el estilo. Por la Sharia, el Corán está repleto de reglas sociales. Demasiado lleno de reglas sociales. Por la Sharia, el manusmriti se lee solo como si fuera un tratado en leyes. Solo encontrarás unas pocas frases que sean realmente de religión. Están ahí. Incluso en el manusmriti están ahí. Están en los Vedas, en el Corán, pero son pocas, muy poco frecuentes. Solo podrás encontrarlas si las buscas con tesón, porque el diamante está perdido en el lodo, y hay demasiado lodo. El lodo es la Sharia. El diamante es el sufismo. Ve siempre hacia el centro. No te quedes nunca demasiado apegado al cuerpo. Acostumbra tu atención a mirar constantemente a lo profundo, a mirar al centro de la circunferencia. Ten en cuenta que la circunferencia es grande y el centro es muy pequeño. Islam es una gran masa, como el hinduismo, como el cristianismo. Los sufíes se pueden contar con los dedos de las manos. Los yogis se pueden contar con los dedos de las manos. Los maestros de sufismo o de hasidismo se pueden contar con los dedos de las manos. No son como la masa, tendrás que buscarlos. Solo los encontrarás si tu deseo de encontrarlos es verdadero. No hay otra forma. Para encontrar la Sharia no necesitas ir a buscarla a ninguna parte, la Sharia viene a buscarte a ti. El mulá viene para convertirte al Islam, el monje budista viene para convertirte al budismo. Pero si quieres encontrar a un sufí o a un hasidim, tendrás que moverte, tendrás que ser un sincero buscador. Y tendrás que aprender muchas cosas en el camino, porque por cada maestro verdadero hay 99 falsos. Y el falso te atraerá más porque tú eres falso. El falso te atraerá más porque tú hablas el idioma de la falsedad. Puede que el verdadero no te atraiga en absoluto, el verdadero puede que provoque miedos en ti. Tú te resistirás al maestro, caerás y te convertirás en una víctima de lo irreal. Ten cuidado con eso. Tú eres irreal, así que naturalmente te sientes atraído por lo irreal. Lo irreal te promete las cosas que tú quieres. Te dice: si me sigues, tendrás más riquezas, tendrás más poder, más prestigio, y esto y lo otro. Eso es lo que tú buscas. Lo real solo puede prometer una cosa. Si te acercas a mí, morirás. Lo real solo puede prometer muerte. Lo real solo puede prometer una cosa. Voy a destruirte por completo, porque solo tras la muerte viene la resurrección. El maestro real es una cruz. El maestro real es una puerta hacia la muerte. Tú desapareces en él. Volverás a salir, es cierto, pero saldrás como una persona completamente nueva. El maestro real es un fuego. A uno le asusta, le da mucho miedo, así que se mantiene distante. Uno observa al maestro real desde la distancia. Precisamente el otro día había un hombre joven, muy joven, que decía que hacía 5 o 7 años le había prometido al Gurú Maharaja que consagraría toda su vida y su trabajo a él. Ahora está preocupado. No siente que esté creciendo en ningún sentido. No ha logrado ni siquiera el más mínimo atisbo a través de este contacto o relación. Pero él había dado su palabra. Ahora bien, piensa que es muy religioso porque mantiene esta promesa. Eso no es religión, es ego.
Ahora no puede aceptar la idea de faltar a su promesa porque eso heriría al ego. Tú eres un hombre de palabra. Si has dado tu palabra, tienes que cumplirla. Pero esto parece estúpido. Si no estás mejorando, integrándote, si no estás creciendo, entonces tienes que tener el valor de dejarlo. Además, en esos 5 años te has vuelto más sabio de lo que eras cuando hiciste esa promesa. Una mente estúpida hace una promesa, y durante 5, 10 o 15 años sigue cumpliendo esa promesa a pesar de saber con toda seguridad que no ha ocurrido nada. ¿No es suicida? ¿Cuánto puede comprometer el pasado? No estoy diciendo que no hagas promesas ni que no cumplas tus promesas. Haz promesas, cúmplelas, pero cuando te des cuenta de que no está ocurriendo nada, entonces ten el suficiente coraje para abandonar el ego. Aunque solo sea por egoísmo. Estaba leyendo una historia. Había un hombre que llevaba una vida muy religiosa en el sentido de Sharia. Él seguía todos los rituales de su religión, seguía los preceptos morales que su religión recomendaba, seguía a un maestro, y ambos estaban en el mismo bote. Respetaba al maestro porque éste cumplía a la perfección los mismos preceptos que él seguía. Incluso mejor que él. El maestro era un extremista. Era un absoluto devoto de las palabras muertas, de las letras muertas. Las escrituras eran su alma. No se movía ni un centímetro por sí mismo. Él ya era un hombre muerto. Pero en lo concerniente al ritual era perfecto. No se podía encontrar ni la más mínima falta en él. Era impecable. Y este hombre lo seguía. Entonces, una noche tuvo un sueño. Soñó que había muerto, que se encontraba con San Pedro y le preguntaba: ¿puedo entrar en el cielo? Estaba muy confiado porque había seguido a la perfección todo lo que le había encomendado. Había seguido automáticamente todos los mandamientos sin cometer nunca el mínimo error. Así que estaba muy seguro. Solo por educación, preguntó: ¿puedo entrar en el cielo? Cielo santo. Dijo Pedro. Esto no es el cielo. Pedro le explicó que las puertas doradas estaban mucho más arriba y que solo podría alcanzarlas con una escalera muy larga. Le mostró una escalera que iba hacia arriba y desaparecía entre las nubes, más allá de las nubes. Al ver la escalera, el hombre se asustó. Parecía no tener fin. Así que dijo: ¿cuándo llegaré? Esta escalera parece no tener fin. San Pedro le contestó: eso depende. Es diferente para cada persona. No tengas miedo, yo te enseñaré el camino. Toma esta tiza y empieza a subir. Y por cada pecado de adulterio, fornicación, lujuria, o de cualquier otra índole que hayas cometido o hayas pensado cometer, haces una marca con la tiza. Tienes que marcar cada pecado en un peldaño. Cuando creas que has terminado y hayas marcado todos y cada uno de tus actos o pensamientos pecaminosos, llegarás al final de la escalera y estarás frente a las puertas del cielo. Así que depende. Si has cometido muchos pecados, entonces serán muy larga. Pero si solo has cometido unos pocos, serán muy corta. Esta escalera es flexible. Cambia según la persona que sube por ella. El hombre estaba muy feliz. Tomó la tiza y empezó a subir por la escalera. Siguió subiendo y subiendo durante una eternidad. Le dolían las piernas, le dolían los brazos, pero no se encontró con nadie ni había señal de puerta alguna. Y la escalera seguía igual, subía y subía. Entonces, un día se cansó de todo este viaje. Pero ya era demasiado tarde, volvería a tardar otra eternidad en regresar. Será mejor seguir. Algún día quizá hay una posibilidad, una esperanza. Y estaba muy sorprendido, porque aunque no había cometido muchos pecados había pensado en cometer toda clase de ellos, un sinfín. La religión ritual hace al hombre reprimido. Esta Sharia, el cuerpo muerto de una religión, hace que tu cuerpo se estropee, pero la mente se vuelve muy imaginativa acerca de todas las cosas malas. Fantaseas. Cometes los pecados en la mente. Tu conciencia se contamina más cuando las cosas se quedan en tu mente que cuando las haces. Cuando haces algo, existe la posibilidad de deshacerte de ello al verlo, al ver que no tiene sentido. Si estás enfadado, tarde o temprano el propio enfado te demostrará que la ira es inútil. No solo inútil, sino venenosa. Y no solo venenosa, además es destructiva y suicida. Pero si te limitas a pensar en estar enfadado, en asesinar a alguien, en destruir a alguien, nunca llegarás a una comprensión. Nunca podrás deshacerte de la ira. Si te metes en el sexo, tarde o temprano, todas las fantasías que habías creado acerca de él se diluirán. Tarde o temprano se convertirá en algo muy corriente. Tarde o temprano empezarás a aburrirte de él.
Pero si te limitas a imaginar, nunca te aburrirás. Entonces nunca perderás el interés en el sexo. Un día u otro los pecadores pueden dejarlo, pero los santos, los llamados santos, no pueden dejarlo. Están sentados sobre un volcán. El hombre estaba muy sorprendido porque, a pesar de seguir marcando los peldaños de la escalera durante una eternidad, todavía seguían viniendo más y todavía seguía recordando más. Era como si en su vida no hubiera hecho otra cosa que cometer pecados en su mente. Entonces, un día, de repente, vio a su gurú bajando por la escalera. Se alegró mucho de ver a su maestro. «Ah, maestro», dijo. «¿Está bajando a recoger a más discípulos para llevarlos al cielo?» «No, idiota», contestó el gurú, «estoy regresando a por más tiza». Ten cuidado con los falsos maestros, hay muchos. El falso gurú te prometerá cosas de este mundo. Aunque las prometa en el otro mundo, se trata de las mismas cosas. Te prometerá preciosas mujeres en el paraíso. Te prometerá ríos de vino en el paraíso. Pero te estará prometiendo las mismas cosas. Puede que te prometa castillos de oro, palacios llenos de diamantes, en el paraíso, pero siguen siendo diamantes, oro, plata, mujeres, vino, cosas que pertenecen a este mundo. Simplemente te está encandilando. Te está engañando. El verdadero maestro solo te promete una cosa a tu muerte. Así que donde quiera que veas a la muerte esperándote, reúne valor. Para que Dios sea, tú tienes que desaparecer. Esta es la segunda dimensión o plano de la religión Akika. La tercera dimensión o plano se llama Tarika. Tarika significa el camino, el método desde el exterior hasta el interior. El exterior es la circunferencia, el interior es el centro, y Tarika es el radio que va de la circunferencia al centro. El camino iniciático que conduce desde la observación exterior hacia la convicción interior, desde la creencia a la visión, desde el potencial al acto, desde el sueño a la realidad. Esta Tarika método, técnica, camino, Tao, Dhamma, es la ciencia de la religión. La circunferencia está ahí, el centro está ahí, pero uno tiene que empezar desde la circunferencia, porque ahí donde estamos, y para eso tenemos que usar un cierto radio. Solo un radio puede unir la circunferencia al centro. ¿Cuál es el radio que proponen los sufíes? Los sufíes son llamados la gente del camino porque han desarrollado muchas técnicas. Tienen la tarika más potente. Puede transformarte por completo. No les importa en absoluto la teología, lo único que les importa es la metodología. No les preocupa si Dios existe o no. Dicen. Eso son tonterías. Aquí hay un camino. Síguelo y ve por ti mismo. Este es el camino para desarrollar tus ojos, y luego ve si Dios existe o no. Ellos no discuten, no intentan convencer. Demuestran. Ellos dicen. Ven conmigo. Yo conozco una ventana desde la que puedes mirar al cielo abierto. Si te quedas encerrado en esta habitación oscura, ¿cómo voy a convencerte de que existe un cielo abierto, infinito? Sería tan difícil como para aquella rana que vive en un pequeño pozo, de la que quizá hayas oído hablar. Es una historia sufí. Un día, una rana del océano vino al pozo, debía ser una rana turista. Vino, se presentó a sí misma a la rana del pozo, y dijo: vengo del océano. Naturalmente, la rana le preguntó: ¿océano? ¿Qué significa océano? ¿Qué es eso? Y la rana del océano contestó: es muy difícil de describir, señora rana, porque al parecer usted nunca ha abandonado este pozo. Es tan pequeño. Pero lo intentaré. Y la rana del pozo se rió. Dijo: nadie ha oído hablar jamás de algo más grande que este pozo. ¿Cómo de grande es su océano? Y la rana del pozo saltó un tercio del espacio del pozo y dijo: ¿así de grande? Entonces la rana del océano se rió. Dijo: no, señora. Así que la rana del pozo saltó 2/3 del espacio y dijo: ¿así de grande? Luego saltó todo el espacio, y dijo: tiene que ser exactamente como este pozo. Pero la rana del océano dijo: es imposible de describir. La diferencia no es de cantidad, es de calidad. Es inmenso. No tiene límites. La rana del pozo dijo: por lo visto eres un loco, un filósofo o un mentiroso. Largo de aquí. No digas tonterías.